Bueno, Wilmar, nos pasó al revés esta vez. Estás vos en la Cambio de caja y roles. yo estoy del lado afuera. Me liberaron. Exactamente. Te abrieron la portera y saliste. Bueno, ahora el que está adentro soy yo. Pero bueno, tratando de entrar en un tema que es bastante complejo, pero creo que vamos a ver si lo logramos en este programa, creo que sí. Tratar de aterrizar lo que tiene que ver con la previsión social en nuestro país y en un idioma entendible por todos. Igual, de todos modos, si bien sin duda es un tema que nos afecta a todos y lo vamos a ver desde distintos lugares a lo largo del programa, cómo nos va afectando a todas las generaciones, es verdad, sí, en algún punto que Uruguay es un país más envejecido que sus vecinos, que el resto de los países de América Latina, aunque sus cifras no están tan lejos de los países europeos, de los países más desarrollados, de otros continentes. En Uruguay sí es verdad que tenemos más de 500 personas que tienen más de 100 años y que cerca de medio millón de habitantes tienen más de 64. En otros países esa relación es exactamente inversa, digamos. Es al revés. En muchos países esa relación es inversa. O fíjate que en Uruguay desde 2004 prácticamente hasta el presente la población ha crecido 0,19, o sea, ha sido muy tenue ese crecimiento, prácticamente no movió la aguja. Eso también impacta en esta situación, donde, como vos decías, hay más de medio millón de uruguayos que está por encima de los 60 años. O sea, gente que si no se jubiló está en eso. Y estamos aquellos que nos aproximamos un poco más a la edad jubilatoria, es mi caso, no tanto el tuyo, sos un poco más joven que yo, pero los cuarentones y cincuentones también tenemos nuestras propias problemáticas diferentes y bueno, es lo que vamos a tratar de explicar. Por eso la idea del programa de hoy justamente era tratar de entender qué es jubilarse hoy en Uruguay, cómo es jubilarse hoy en Uruguay, cómo va a ser jubilarse. Uruguay hoy demográficamente es un país envejecido porque su proporción de personas mayores de determinadas edades va superando cada vez más y es cada vez más alta en el resto de la población. ¿Qué define demográficamente a una población envejecida? Que X cantidad de personas esté por encima de los 60, 65 años. Esa es otra discusión de a qué edad envejecemos. ¿Por qué se produce el envejecimiento demográfico? Básicamente por dos motivos y un tercero que puede variar. La población tiene menos hijos y la población se muere más tarde, que es el centro de la cuestión. O sea, vivimos cada vez más tiempo. Ese aumento en la esperanza de vida implica que haya más gente de edades más avanzadas en relación con el resto de la población. Y a su vez tenemos menos hijos. Hay otro factor que tú mencionaste recién, que es la migración. Si vos tenés un país de migración, en general el perfil de los emigrantes es un perfil de gente joven. Eso hace que no solo se vaya gente joven del país, sino que los hijos que iba a tener esa gente en el país se tienen en otro. Ahora, eso también se puede revertir si vos tenés inmigración, ¿no? Que es una cosa que en este momento en Uruguay también estamos empezando a ver. Antes que preparar a los uruguayos para la jubilación, yo creo que hay que preparar a la sociedad uruguaya para la vejez, o sea, para el envejecimiento. Me parece que en general ninguna sociedad occidental está preparada para el envejecimiento porque es un bombardeo de rejuvenecimiento, ¿no? Que vivimos. Pero de que queremos ser joven y nadie quiere envejecer. Entonces, lo primero que hay que hacer es como combatir esa idea de que envejecer nos condena a una serie de cuestiones que están por detrás de una concepción de vejez que es lo que hay que cambiar, lo primero que hay que cambiar. O sea, ser viejo no es horrible, ser viejo no es estar pasivo, ser viejo no es ser decrépito, aislado, solo. O sea, hay un cúmulo de mitos, digamos, sobre la vejez. Ser abuelo, todos los viejos son abuelos. O sea, hay una superposición de preconceptos sobre lo que es ser viejo que hace, bueno, cómo nos preparamos para la jubilación, que también hay un cierto pánico hacia la jubilación a nivel personal. Y a nivel social, bueno, otro pánico que se produce y se reproduce de
esta cantidad de viejos nos va a llevar al colapso porque no vamos a poder mantenerlos. Pero estos viejos mantuvieron también hace unos años a los otros viejos. O sea que hay una cantidad de ideas, digamos, que, bueno, ¿cómo nos preparamos para la jubilación? ¿Cómo nos preparamos para la vejez, primero? Lo segundo, la jubilación. La jubilación no es un proceso que viven todas las personas, es un proceso que viven las personas que están en la economía formal y que cotizan, ¿no? Entonces ahí hay una cierta población, digamos, que hay que atender, que es verdad que Uruguay tiene una cobertura muy alta de población activa, entonces en ese sentido hay una buena cobertura de jubilación por el sistema previsional que tenemos, pero también es cierto que esa cobertura es alta, pero no alcanza a los ingresos de las personas mayores para tener una digamos, vida mínima, ¿no? Para alcanzar eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, ¿hay que prepararse para la jubilación? Sí, es un proceso de transición, digamos, para todas las personas que están cotizando. Muchas mujeres no están en el sistema laboral, entonces ahí hay un montón de mujeres, si bien ha ido aumentando la población activa de mujeres, pero un montón de mujeres que va quedando fuera de ese sistema y que entonces no vive la jubilación. Esas mujeres igual van a recibir una pensión, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que hay que contemplar, digamos, para decir, esta pregunta tuya, ¿cómo nos preparamos para la jubilación? Bueno, el país se tiene que preparar de cierta manera, las personas se tienen que preparar de otra, y la jubilación no tiene por qué ser un proceso estático, abrupto, de eso de que yo me jubilo, porque eso trae muchas consecuencias, digamos. Consecuencias en la salud mental, en particular, mucho más en los varones, porque esto tiene que ver con identidades de género en las cuales las personas masculinas, digamos, los varones, están mucho más asociadas su identidad al trabajo. Las mujeres en general tienen un panorama más amplio de integración social, participan más. El 4 de noviembre comenzó a funcionar la comisión de expertos que fue creada por la Ley de Urgente Consideración. Hubo todo un debate desde que se presentó el anteproyecto de ley y luego el proyecto de ley de la Ley de Urgente Consideración, y nosotros opinábamos que, digamos, la convocatoria a una comisión no necesitaba estar en una Ley de Urgente Consideración. Y además entendíamos que el método elegido por el actual gobierno no era el más idóneo, porque nosotros somos partidarios de que las grandes reformas de seguridad social se tienen que hacer a través del diálogo social. Un diálogo social donde intervengan todos los actores que tienen que ver con la seguridad social, que es una materia muy compleja. La seguridad social, por ejemplo, a nivel de la institucionalidad tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Ministerio de Economía, porque hay recursos para la seguridad social, con los ministerios sociales como el de Salud, el MIDES. Tiene que ver con la parte de planeamiento y presupuesto, o sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene que estar en esa discusión, además de la academia, o sea, la Universidad de la República con su experiencia, con su aporte, los técnicos, etcétera. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad social pura y dura, el BPS tiene que estar en esa discusión. Y en el BPS existen, digamos, un directorio integrado por 7 miembros, 4 son designados por el Poder Ejecutivo y 3 son elegidos por trabajadores, empresarios y jubilados. Por lo tanto, los sectores sociales de las organizaciones representativas de la sociedad tienen que estar en esa discusión. Las AFAP deben participar. Entonces, y las cajas paraestatales, caja notarial, caja profesional, caja bancaria, la caja de retiros policiales y militares,
que forman parte del sistema de seguridad social. Entonces estamos frente a un tema que es complejo, que abarca muchas áreas del Estado y de la sociedad. Y en ese diálogo deberían estar todos esos actores. Lamentablemente se eligió el camino de una comisión de expertos. La seguridad social está presente en nuestras vidas desde antes de nacer hasta después de morir. Porque, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada, ya ese niño que está en el vientre de su madre ya empieza a recibir prestaciones de seguridad social. Después ese niño recibe la asignación familiar, después recibe toda la atención de salud, después empieza a trabajar y recibe el seguro de enfermedad, el seguro de paro si queda sin trabajo o si se enferma. Luego, cuando tiene, digamos, una edad donde está trabajando, si adquiere alguna discapacidad, la seguridad social va a estar presente. Cuando llegue la edad del retiro jubilatorio va a recibir una jubilación. Y si ese trabajador fallece y quedan familiares desamparados, desprotegidos, la seguridad social le va a pagar una pensión a esos familiares. Después que el trabajador ya no está entre nosotros, todavía la seguridad social sigue presente protegiendo a su familia. Bueno, Marita, vos sos jubilada recientemente. Desde hace nada. Nada, 2 meses. Después de trabajar la módica cantidad de años, de más de 40 y pico. 43 años. En la Seguridad Social, en el BPS. Ah, además. Sí, todos ahí. Bien. Soy una de las privilegiadas de este país, que tengo toda la historia laboral completa. Sintetizando un poco, comencé a aportar a los 18 años de edad. Trabajé en ventas toda la vida, fui vendedor y supervisor de varias empresas, hasta que el sistema de lo que es la relación de lo que es vendedor-comprador y todo lo que es la tecnología ha ido apartando un poco el diálogo directo de lo que fue tradicionalmente eso. Hace 10 años ingresé a una empresa de seguridad, hasta el año pasado que tomo mi licencia anual porque ya se veía que se venía esta pandemia y los mayores de 60 años ya fueron los primeros que le dieron licencia. O sea, nunca te daban licencia en febrero o marzo. El año pasado, la parte llena del vaso queremos virar, salí de licencia en marzo. Bien. Bárbaro. El primero en salir. Exacto. Me tendría que haber reintegrado el 21 de abril. Ya estaba totalmente instalada la pandemia. Bueno, lo que instaló el Estado, que fueron 3 meses, mayores de 60, y después hiciste un mes más. Como yo le explicaba a los médicos, esto yo, como decía recién, no me gusta, yo no lo busqué, yo no lo deseo, y yo no tengo por qué mentir. Me siento bien para reintegrarme. No me dejan y por otro lado no me sirve, porque yo me quiero jubilar a los 66 años o a los 67. Si trabajé toda mi vida y toda la vida aporté al Estado. Nunca me acomodé, nunca, nada. Entonces, la situación mía de los mayores de 60 años es la de muchas personas. Eso te iba a compañeros preguntar, porque, de trabajo porque mío, tu situación conocidos, no es tuya solamente, sino la de un núcleo importante. Y no solo los de mayores de 60, sino los que están en actividad, jóvenes y no tan jóvenes, que ven lo que se viene, ya tendrían que poner las barbas en remojo, como se decía, y ver lo que les espera en función de que si esto no cambia, dentro de la medida de que la balanza sea un poco más equitativa con los ingresos del Estado en función de algo que debe ser por la gente que aportó, sigue aportando y que aportará toda su vida. Yo durante todos esos años, bueno, después de que vino la democracia, porque entré en dictadura, formo parte de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, que es el Sindicato de los Trabajadores del BPS, y esa comisión históricamente se encargó, digamos, de los problemas de la población, de la seguridad social, cómo se aplica en la población, y bueno, por eso tuvimos varias luchas colectivas, intervinimos en varios plebiscitos, lideramos la lucha por los cincuentones, la última lucha que hubo, por los primeros perjudicados de la SAFAP, los primeros, no los últimos. Y bueno, ahora nosotros hace un par de años, cuando empezó la campaña electoral, donde se instaló a través de la gran prensa la necesidad y el argumento de que había que reformar la seguridad social, con el argumento mayor de peso de que los uruguayos vivimos más, por lo tanto le salimos caro a la seguridad social y había que
trabajar más años. Nos pusimos a hacer un proyecto hace 2 años, un proyecto alternativo, cuando todavía obviamente no estaba esta comisión de expertos. El proyecto fue terminado en diciembre de 2020, un proyecto de reforma a la seguridad social desde el punto de vista de los trabajadores y hacia la población, hacia la mejor seguridad social para el pueblo uruguayo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, y lo es, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Se lo quiere presentar y se lo presenta como un gasto, como si hoy, en plena pandemia, dijéramos, bueno, las vacunas son un gasto, el que no la paga no se vacuna, o bueno, es lo mismo. Sí. O decir que las escuelas, que vayan el 10% de los niños, o ninguno, el porque BPS, en realidad... en el último año, en este año pandémico, ha debido invertir, no gastar, invertir más de 400 millones de dólares. Es que nosotros decimos, la cara visible de la pandemia, el sostenimiento de la pandemia es, ni que hablar, la salud, pero las espaldas de la pandemia es el BPS. 500.000 uruguayos dependieron de los subsidios, tanto de desempleo como de enfermedad y otras prestaciones, porque acá solo se habla de jubilaciones y pensiones. La seguridad social abarca muchísimo más. Desde antes de nacer hasta después de que te morís. Con todas las prestaciones, eso lo sabe bien el pueblo uruguayo, porque cualquier contingencia que tiene en su vida de salud, de invalidez, de enfermedad, de maternidad, de embarazo, de vivienda, de órtesis, prótesis, va al BPS. No va a ningún otro lado, no va a la SAFAP, por ejemplo, va al BPS. Entonces nosotros, que conocemos bien eso, hicimos un proyecto, como te decía, lo presentamos en una audiencia que tuvimos el 15 de enero con la SES, con todos los miembros de la SES por Zoom. Explicamos el proyecto con nuestros técnicos, que también los tenemos, y dejamos el documento. El documento está colgado en la página oficial de la SES, pero el documento no existe ni para la población, ni para la gran prensa, ni mucho menos para el gobierno, ni para la comisión de expertos. Nosotros entendemos que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y eso tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la política. Nosotros decimos que la seguridad social, como es un derecho humano fundamental, no puede haber lucro. Y bueno, hay otros que entienden que la seguridad social se puede transformar en una mercancía, que la seguridad social puede estar administrado no por el Estado, sino por los privados, que la seguridad social, en lugar de ser una jubilación, se puede transformar en una renta vitalicia que paga una aseguradora. Nosotros, esa es una posición legítima y respetable, pero nosotros no la compartimos. Nosotros entendemos que la seguridad social es un derecho humano y que por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho humano. Que ahora, a partir de la decisión de crear una comisión de expertos, a partir de la ley de la LUC, de la ley de urgente consideración, volvió el tema sobre la mesa. Entonces, muchos de los que estamos en las generaciones que bisagra en este momento, digamos, los de 40, o incluso tal vez un poco menos, nos preguntamos entonces si uno de los temas que gira en torno a esta discusión es la edad de jubilación. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que la gente de esas edades se pregunta si, bueno, entonces ahora me van a correr, como que me van a correr la vara para adelante. Exacto. O sea, yo me había hecho la idea que me quedaban 15, 20 años o 25 de trabajo y ahora resulta que capaz que me quedan 40. Por ejemplo, esa es una de las lecturas. Hay otra lectura que también es válida y es pensar si se está hablando de reforma de la seguridad social o una reforma del Banco de Previsión Social. Que esa pregunta también ha surgido en este programa y me parece que es válido plantearlo, porque da la impresión de que efectivamente se está realizando un planteo respecto a la reforma del Banco de Previsión Social. El BPS tiene proyecciones hasta dentro de 90 años prácticamente, donde hay proyecciones bastante certeras de cómo supuestamente se va a comportar la sociedad uruguaya y el terreno donde vamos a estar parados para saber cómo y cuándo nos podremos jubilar. Pero
también el debate del rol del Banco de Previsión Social en lo que ha sido este año pandémico. Eso también ha estado sobre la mesa, porque buena parte de los aportes que el Estado uruguayo ha realizado para solventar la situación de los uruguayos que están más golpeados por la pandemia han surgido del BPS. Después se puede hablar de los déficits, etcétera, etcétera, pero ese ya es otro capítulo. El BPS fue un gran amortiguador de la crisis social y económica, porque la pandemia, desde el punto de vista sanitario, es un problema, es un desafío que de alguna forma llegó no solamente a Uruguay, sino a todo el planeta a plantearle dificultades a todos los países del mundo. Pero desde el punto de vista sanitario. Pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico tuvo consecuencias muy importantes. Si Uruguay no hubiese tenido un sistema de seguridad social estructurado, fortalecido, potente como el que tiene Uruguay, seguramente las consecuencias sociales y económicas hubiesen sido devastadoras, hubiesen sido mucho más profundas. Uruguay, de alguna manera, con esto que ocurrió durante la pandemia, encontró un banco de previsión social fortalecido. ¿Por qué? Porque durante una década hubo un proceso de formalización formidable. Por ejemplo, para decirte algo, en la crisis del 2002 había 890.000 puestos cotizantes. Cuando llegó esta pandemia teníamos casi 1.400.000. Entonces, ¿qué hubiese pasado en Uruguay si esta pandemia hubiese llegado con los cotizantes que teníamos en la crisis del 2002? Muchísimos trabajadores que tuvieron derecho al seguro de paro no hubiesen tenido derecho al seguro de paro. Muchísimos trabajadores que tuvieron derecho al seguro de enfermedad no hubiesen tenido derecho al seguro de enfermedad. ¿Qué pasa a futuro? Y da la sensación de que le hemos ido haciendo como parches al sistema a lo largo desde que se armó hasta hoy. ¿Cómo podríamos arreglarlo? ¿Qué habría que hacer? ¿Por dónde es el camino? ¿Hay una solución? ¿Cuál debería ser? Bueno, actualmente se está discutiendo esto, hay una comisión de expertos instalada que está discutiendo técnicamente, allí hay representantes, digamos, pero en términos más generales y saliéndose un poco de lo que es la discusión específica, los sistemas de seguridad social requieren de ajustes en el tiempo. Yo creo que, y cuando vemos salimos un poco de Uruguay y vemos un poco más hacia afuera, vemos que esos ajustes son cada vez más graduales, pero más frecuentes. Esa lógica de una super reforma cada 30 años que genera condiciones radicalmente distintas que antes, genera muchos ganadores y perdedores y eso tiene consecuencias en el mediano plazo. No son, en mi opinión, reformas deseables. Entonces, los países lo que vienen haciendo son reformas periódicas, no sé si tanto parches, pero sí ir ajustando sobre la marcha. Y creo que Uruguay, en buena medida, tiene ejemplos de eso. En los últimos años se han hecho muchas reformas, algunas ampliando derechos, como la reforma del 2008, que mejoró mucho el acceso de las prestaciones a las mujeres y las prestaciones que perciben. Otras que tuvieron a la suficiencia como a la sostenibilidad económica, perdón, como uno de sus objetivos principales, como la bancaria, la policial, la militar, aunque es muy discutida. Digamos, el formato de reformas periódicas es algo que creo, por la dinámica demográfica, llegó para quedarse. Y siempre es bueno estar revisando en un marco, obviamente, que genere confianza para las personas que participamos en él, pero siempre es bueno estar revisando la salud del sistema, no solamente desde el punto de vista de... O sea, no está mal hacerle modificaciones. No está mal hacerle modificaciones que cuiden las tres dimensiones claves, que son la sostenibilidad económica, esto es que uno pueda pagar estas obligaciones a lo largo del tiempo, pero también la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, o sea, que llegue a mucha gente y que pague prestaciones razonables.
Cuando se habla de, por ejemplo, que se habla del BPS, se habla del déficit, que nosotros le ponemos las comillas, para nosotros no es un déficit, por lo que ya expliqué. El déficit hoy del BPS son 610 millones de dólares. La asistencia financiera que está dictada en la Constitución de la República, en el artículo 67, que indica cómo será solventada la seguridad social, con aportes patronales, aportes de los trabajadores y lo que sea necesario del Estado. Por lo tanto, no se puede definir como déficit. Pero, al mismo tiempo que se contabiliza ese supuesto déficit en el BPS, tenemos la asistencia financiera a la Caja Militar, de 450 millones de dólares. Pero la Caja Militar atiende 55.000 usuarios y ahí sí, solo jubilaciones y pensiones, y el BPS atiende toda la seguridad social del 95% restante del país. Pero además, el promedio de pasividades que paga la Caja Militar son sensiblemente superiores al promedio del BPS. Estamos hablando que el promedio de las pasividades de la Caja Militar están en 46.000, hablo de promedios, porque ellos no tienen tope, como tenemos todos los demás mortales, y tienen prestaciones muy altas, y estamos hablando que la jubilación mínima que paga el BPS son 13.800 pesos. Esa es la mínima, que cobran el 70% de los jubilados. También en ese déficit que se habla del BPS están incluidas las exoneraciones, las grandes exoneraciones, sobre todo a multinacionales, con el tema de la inversión pública, de generar empleo. Nosotros no nos metemos con cuestiones del Estado porque esto no tiene color político, esto es la seguridad social. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, cualquier gobierno tiene el derecho y la posibilidad de exonerar por los argumentos que quiera, porque generar trabajo, inversiones extranjeras, bárbaro, que lo contabilice como corresponde, en rentas generales, porque esas exoneraciones, y cuando el televidente escucha hablar a los diferentes políticos hoy, que se les exonera los aportes patronales, se le da gracia de un año, estamos hablando del BPS. En base a una serie de información con la que cuenta el país y cuenta el BPS, se hacen proyecciones para ver cuál es la viabilidad, la sostenibilidad que tiene el sistema. Lo hace para el BPS, pero ahora en la comisión de expertos, esa Asesoría General de la Seguridad Social está colaborando para hacer también proyecciones de la Caja Militar, de la Caja Policial, etc. Es una asesoría que hace esos cálculos actuariales y que está reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. O sea que tiene un trabajo técnico con una rigurosidad muy importante y los trabajos que ha presentado sobre el BPS indican que hasta dentro de 2 décadas, si no hiciéramos nada, hasta dentro de 2 décadas, el BPS no va ni a mejorar ni a empeorar, va a mantener un poco la situación que tenemos hoy. Pero después de 2 décadas va a comenzar una situación, digamos, de desequilibrio creciente. Y bueno, y nosotros en Seguridad Social tenemos que mirar el largo plazo, o sea, tenemos que adelantarnos a las dificultades, tenemos que adelantarnos a los desafíos que nos plantea la Seguridad Social. Por eso nosotros decimos que la reforma en el BPS no es urgente, pero es necesaria, o sea, es necesaria pero no es urgente. Esas 2 palabras son muy importantes. Dentro de 80 años, o sea, en el 2100, la Caja Militar va a tener el mismo déficit que tiene hoy si no hacemos nada. O sea, prácticamente va a ser casi 1 punto del producto, alrededor de 1 punto del producto, el déficit que va a tener la Caja Militar. Ahora tiene un 0,9 y más o menos va a ser media parecida dentro de 80 años. El BPS hoy tiene 1 punto del Producto Bruto Interno de asistencia financiera y esa asistencia financiera va a estar por encima de 4 dentro de 80 años. Por eso es importante pensar en una reforma. Pero la Caja Policial, por ejemplo, dentro de 80 años va a tener el doble de déficit que tiene hoy. Si bien el déficit de la Caja Policial es mucho menor, porque estamos hablando de algo así como 0,3, 0,4 del producto, dentro de 80 años va a ser casi el doble.
Por lo tanto, estos son datos de la realidad y proyecciones que se están haciendo que nos imponen o que de alguna forma nos desafían a buscar cambios en el sistema de seguridad social, no en el BPS, sino en el sistema de seguridad social. Porque creo que no tenemos que ver esto como el desafío, digamos, no es reformar el BPS, el desafío es que haya una reforma integral del sistema. Yo te decía recién que si me preguntan si el BPS necesita una reforma urgente, yo digo es necesaria pero no es urgente. Ahora, si me preguntan cuáles de los institutos, cuáles de las organizaciones necesita una reforma urgente, esa es la Caja Militar. La Caja Militar necesita una reforma en forma inmediata y profunda, porque, por ejemplo, tenemos un banco de previsión social que tiene casi 1.400.000 puestos cotizantes y tenemos una Caja Militar que tiene 27.000 puestos cotizantes. Tenemos un banco de previsión social que ofrece unas 700.000 pasividades y tenemos una Caja Militar que paga 51.000 pasividades. Sin embargo, la Caja Militar necesita 450 millones de dólares de asistencia financiera. La relación activo-pasivo en el BPS está por encima de 2, o sea, hay 2 activos por cada pasivo. En la Caja Militar es al revés. Hay 2 pasivos por cada activo. Entonces, si eso ocurriera en el BPS, sería un escándalo. O sea, si en el BPS tuviéramos 2 pasivos por cada uno de los activos, sería un escándalo. Y sería necesario una reforma urgente. Bueno, hoy está ocurriendo eso en la Caja Militar. ¿Y cómo juegan en un esquema donde decimos, bueno, esto, ¿no? Tratar de buscar el equilibrio? Ejemplos como Nueva Zelanda, que en los hechos en Uruguay hay gente que por la trayectoria, pienso en la Caja Militar, por ejemplo, hay gente que por su trayectoria laboral tiene jubilaciones que son bien diferenciales. O sea, que sabe que va a tener una jubilación que es mucho más grande que la que tiene otro que, por ejemplo, se dedicó al magisterio, por poner un ejemplo. Sí, la trayectoria laboral determina en gran medida lo que uno puede o debería esperar al momento de jubilarse. En el caso que vos mencionás de la Caja Militar, es bien claro que es una profesión, una opción de vida que es muy específica en un montón de dimensiones, que cuando uno revisa sistemas como los de Brasil, como los de Argentina... ¿En todos lados es así? En todos lados tienen algún tipo de especificidad al momento del retiro, que los tratan distinto que al resto de los trabajadores. Por ejemplo, en Estados Unidos vos te podés retirar a los 20 años de trabajo, pero el gobierno no te paga la jubilación hasta que vos tengas 60 años cumplidos. Y eso es bien distinto que el caso uruguayo. Ya sea distinto de la situación pre-reforma o de la situación post-reforma. En el caso de Reino Unido también, tienen una especie de renta transitoria, pero que es como una jubilación bastante disminuida, y después cuando vos cumplís 60 años te empiezan a pagar una jubilación más acorde a la actividad que tuviste. El régimen uruguayo, incluso en la situación post-reforma, me parece que todavía está un poquito corto en amoldarse a esa horizontalidad, porque incluso hay un montón de trabajadores que no son de parte de las Fuerzas Armadas, pero que tienen trabajos que son realmente desgastantes durante su vida laboral, y que también es complicado pedirle que trabajen hasta los 60 o incluso hasta los 65 si el día de mañana se opta por subir un poco la edad de jubilación. Digamos, y ese tipo de sectores hoy no son tenidos en cuenta o no tienen esa especificidad militar cuando las tareas que realizaron o el desgaste vital que tuvieron en su etapa activa puede llegar a ser similar. Sí, por eso ponía ejemplo, por ejemplo, la docencia, que digamos, en otros países se considera un trabajo trabajador de la edad. construcción, También. digamos, subirte un andamio y andar trabajando en la construcción cuando vos tenés 60 años, capaz que no es fácil y capaz que tampoco es deseable desde el punto de vista de tu seguridad personal, o sea, y ese tipo de situaciones hoy no son tenidas en cuenta por el sistema ¿Y no es general. llamativo que eso se dé en un país que, digamos, no va a la guerra, ¿no? O sea, como digamos que es una decisión de fondo ideológica que se toma en un país donde de repente el nivel de riesgo no es tan grande como en otros países donde sí, de repente la gente que está en el ejército sí tiene una vida de mucho estrés. Sí, el rol de las Fuerzas Armadas es más que nada una discusión social, digamos, ¿no? Lo que sí uno puede mirar de forma más o menos objetiva, cuando uno mira el tamaño que tienen las Fuerzas Armadas en Uruguay
y lo compara con la población de gente trabajando, ese ratio, por ejemplo, es más alto que en un montón de países que van a la guerra, que tienen conflictos vivos. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol que yo les asigno al final del día, ¿no? Y en esto que hablamos de la sustentabilidad social de los regímenes, es bien claro al momento de analizarse una reforma que si algunas condiciones van a ser más exigentes para, por ejemplo, las personas que cotizamos al BPS, también sean adecuadas al resto de los actores que tienen, que tienen participación en la vida económica del país y que sus prestaciones son financiadas por recursos públicos. Entonces, estos debates es bien relevante que sean integrales, digamos. Si tuviéramos que explicarle a alguien cómo funciona el sistema de AFAP, qué es una AFAP, cómo funciona, ¿cómo haríamos? La AFAP es una cajita donde uno guarda una parte de su salario todos los meses. Hay alguien que es el que se encarga de manejar la AFAP, que agarra lo que uno puso en la cajita y se dedica a invertirlo para que eso crezca con el tiempo. Y cuando uno se va a jubilar, le pide toda la plata que acumuló. Uno agarra esa cajita con toda la plata, va a una aseguradora. Hoy en día la única que está activa en el mercado es el Banco de Seguros. Y lo que hace es contratar una renta o una especie de un seguro que le paga una mensualidad hasta que se muera y que después genera también derechos pensionarios como uno tiene en el BPS. La gente entra y sale del mercado laboral bastante seguido. Cuando vos salís del mercado laboral solamente estás generando intereses por la parte que ya tenés, pero no estás poniendo aportes nuevos todo el tiempo. O sea, cuando te quedás sin trabajo, se te arma como un agujero en ese periodo. Exacto, vos no pones nuevos aportes, solamente generás intereses por lo que ya tenías, digamos. Bueno, nosotros desde el año 95, en que se promulgó esta ley, la 16713 que creó la SAFAP, estamos en contra de la SAFAP. Totalmente en contra, fuimos obligados, todos los que éramos menores de 40 años en esa época. Ya hubo el primer perjuicio, que fue los cincuentones, y que tuvimos que salir a luchar también. Y se hizo una ley que mejoró mucho, que también es injusta, porque a los que nos pasamos al BPS nos quitan el 10%, es un diezmo que tenemos que pagar, bueno, por habernos osado salir de la SAFAP. La SAFAP, que hay un trabajo muy bueno del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que hizo un documento a los 20 años de la SAFAP en 2016, donde está absolutamente todo aclarado, los perjuicios que generaron y generarán las AFAP. Porque nosotros fuimos los cincuentones afectados, pero ojo los sesentones, ojo los muchachos de 20 o 30 años. Sin embargo, esos jóvenes, que son 864.000, están aportando hoy a las AFAP. En toda su vida laboral va a tener, como dijimos, de repente subsidio por desempleo, por paternidad, por enfermedad, que va a pagar el BPS, no la SAFAP. Y se va a encontrar, cuando se jubile, con lo que está sucediendo hoy. Exacto. Hoy saben cuáles son las rentas a la SAFAP, el promedio de rentas que cobra la gente que está jubilada por la SAFAP, 7.000 pesos. Ese es el promedio. Pero nosotros vemos recibos, porque vienen en el mismo recibo que el BPS, de repente de jubilaciones de 20.000 pesos por BPS y 2.000 por la SAFAP, o 580, o 1.000 pesos de renta. ¿Quién paga esa renta? El Banco de Seguros del Estado, que es la única aseguradora de todas las que había, que quedó porque no era negocio para las aseguradoras. Y sin embargo, esta comisión de expertos, cuyo presidente fue el co-creador, Rodolfo Saldain, fue el co-creador también de la ley 16.713, no solo que no admite que fue un fracaso esa reforma, que no solo no mejoró la seguridad social, sino hoy no tendríamos a las puertas otra reforma, sino que promueve el sistema de ahorro individual, violando, pasando por encima de los principios que sustentan la seguridad social, que es la solidaridad intergeneracional, la universalidad, la sustentabilidad social. Entonces nosotros decimos no a la SAFAP.
¿Y por qué tienen que tener cuidado los políticos? Porque el 78% de la población, en varias encuestas que ya se han hecho, se niegan, porque eso sí lo entiende cualquiera, se niegan a trabajar más allá de los 60 años. Que lo que sucede en esta reforma es una reforma con carácter de mercado, donde hay muchos técnicos. Los técnicos, la mayoría son economistas, con todo el respeto que me merecen los economistas, nosotros también tenemos economistas, pero no es, ahí se deduce que ninguna reforma es técnica, es política, porque siempre la política es, si yo tengo este dinero, ¿cómo lo invierto? ¿En qué lo gasto? ¿Cómo lo gasto? Si te dieran una varita mágica y que de forma automática pudieras resolver o dar vuelta a una situación y decir, bueno, vamos por acá, ¿qué es lo primero que harías? Está en nuestro proyecto. Tenemos los planteos de nuestro proyecto. Eliminar la SAFAP. Ese es el punto 1. Primera cosa, eliminar la SAFAP. Es imposible otro tipo de cambio o de lectura teniendo a la SAFAP como jugador relevante. Exacto, y teniendo el lucro en la seguridad social. No puede haber lucro en la seguridad social, como no puede haber lucro en las escuelas, en los hospitales, es una cosa obscena. Eliminar la SAFAP, ahí que también, no olvidemos que la mitad de los aportes de los trabajadores van a la SAFAP, o sea, vuelven, eso produce de financiamiento también del BPS. Examinar todas las exoneraciones y las que queden a cuenta de rentas generales y no se le adjudique al BPS para querer achicarlo y decir que está mal, como hacemos con todo lo público cuando queremos destrozar. Los aportes patronales, tema importante. Es el único país, Uruguay, donde el aporte obrero es el doble del patronal. Los obreros pagamos del 15% y los patronos el 7,5%. A ver si te entendí. El trabajador paga 15% de Montepío y los patrones 7,5% cuando pagan. La mitad. La mitad. En el caso de que pague. Eso en el mundo, tanto que hablan, esta comisión habla de Suecia, de los países. En esos países de primer mundo, el aporte patronal es igual o más que el trabajador, como era acá. Hay que ver los aportes rurales. Los aportes rurales, si ustedes ven, son irrisorios. El que tiene un campito y trabaja con su esposa, sus hijas, paga lo mismo que un gran terrateniente. Eso hay que corregirlo, porque hay de dónde sacar. No es que nosotros vamos a ahorcar a nadie. Hay tela para sacar de ahí. Al que estamos ahorcando es a nosotros, los trabajadores, que no se le puede sacar más nada. Por eso nosotros decimos eso, decimos no a la edad jubilatoria, no es, y nosotros comprobamos, no es una solución, porque hoy en Uruguay se jubilan promedio por el BPS a los 63 años y la gente se queda un poco más porque sabe que va a ganar menos de la mitad del sueldo, porque no le dan, no es porque quiera trabajar más. En algunos casos sí, bienvenido sea, que sea libre el ser humano. Otra cosa que surgió durante de tratar de entender qué pasa alrededor de una eventual reforma de la seguridad social o de una eventual, o sea, qué pasa con el futuro jubilatorio de todos nosotros, es pensar si esto que decíamos al principio, de que Uruguay es un país envejecido, no amenaza la viabilidad de Uruguay como país, ¿no? Si vamos a poder seguir sosteniendo, si la población económicamente activa va a poder seguir sosteniendo a quienes se tengan que jubilar. Claro, porque estamos a punto o muy cerca de romper ese punto de equilibrio entre los activos y los pasivos. O sea, hay un núcleo importante de pasivos y un núcleo de personas que está trabajando o que estamos trabajando. Tanto las entrevistas que te tocó hacer a vos, mientras yo estaba encerrada, como las que hice yo ahora que vos estás en tu casa, sorprendentemente en todos los casos la respuesta fue que que somos un país viable. Sí, eso me alegró profundamente porque yo tenía una visión bastante negativa, digamos, o poco optimista en todo caso respecto a eso, pero da la impresión de que sí, de que en realidad somos viables. Va a depender mucho de las decisiones que se tomen ahora, en estos tiempos, en estos años. Decisiones que tienen que ver con lo político, decisiones que tienen que ver con lo económico, pero da la impresión de que sí, efectivamente, aún a pesar de los problemas que tenemos,
podríamos ser viables, independiente de los problemas de déficit, independientemente de los problemas de las distintas cajas, que no lo hemos mencionado, pero el tema de las cajas paraestatales, el tema de la caja militar, que no es un problema menor. Bueno, a pesar de todo eso y las inyecciones de dinero que el BPS se ve obligado a hacer todos los años, bueno, a pesar de todo eso, seríamos viables. ¿Somos viables como país, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una de las grandes ventajas del Uruguay, siempre decimos que somos chicos, pero es que, digamos, cualquier medida que queramos tomar somos pocos. Digamos, el plan Ceibal en ese sentido fue muy ilustrativo. O sea, si quiero dar una computadora a un niño, somos pocos. Y a su vez, como hay menos niños, digamos, es muy importante invertir en mejorar la calidad educativa de esos niños y prepararlos para generar, digamos, recursos humanos mucho más eficientes y un mundo del trabajo también diferente. Entonces ahí en la educación, digamos, el aprovechar que somos pocos puede generar, digamos, un montón de oportunidades para mejorar la calidad de los recursos humanos. Si uno mejora la calidad de los recursos humanos en el país, también mejora la productividad y también mejora la sostenibilidad, digamos, en términos económicos. Ahí hay que trabajar en varias áreas, pero tampoco somos un país que tiene mucho desarrollo de muchas áreas de política, o sea, me parece que inviables no somos. O sea, que estemos condenados a la extinción, que en algún momento yo lo dije hace muchos años, es diferente porque ahí hay un tema de, bueno, ¿cuánto nos vamos a seguir reproduciendo? Va a haber un momento que probablemente los uruguayos no alcancemos a reponernos a nosotros mismos si no tenemos la suficiente cantidad de hijos. Pero también tener hijos es un derecho de las personas. O sea que, digamos, si la gente tiene menos hijos, menos cantidad o no tiene, bueno, entonces son todas cosas que estamos decidiendo como país, digamos. Entonces, en ese sentido, yo qué sé, hay que respetar las decisiones de las personas y hay que generar las oportunidades para que las personas se vayan formando y se inserten. Una de las cosas centrales es cambiar el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Entonces, muchas veces vemos tenemos esta mirada más estática. Los niños de hoy van a ser los viejos mañana, digamos. Hay que trabajar. Por supuesto que somos viables, digamos, como país. Volviendo a la demografía, es verdad que tenemos baja natalidad, pero vamos a un asentamiento ahora, donde una joven tiene 5, 6, 7 hijos, también pasan todos ellos por el BPS, porque cobran las asignaciones familiares, el plan de equidad, etcétera, etcétera. Esos niños no van a entrar en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque no están incluidos en la educación, en un sistema decoroso de vivienda. Entonces, hacen falta políticas sociales. Es que justamente generaron eso, que estemos en tercera generación sin hábito de trabajo. ¿Y qué es culpa de esa gente que se crió así, los que hoy tienen 10, 11 años o 40, si hablamos de tercera generación? No, el por qué se llegó a eso. Exacto. ¿Ah? Porque el resultado lo vemos todos. ¿Y el origen? ¿Quién lo generó? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Para qué intereses? Digo, hay verdades que son absolutas. Sí, es un modelo antihumano que va en contra de las mejores tradiciones de los principios que sustentan la seguridad social, que nuestro país fue como un modelo internacional, era como de primer mundo. Y hoy están viendo... ¿Quién dice que no se pueda volver a hacer? Exacto. Hoy están viendo modelos... Ah, no, porque eso fue en la década del 70. Vos fijate que hoy como cambió el mundo, no. Perdóname, son pretextos. El mundo lo cambiamos Si nosotros. en el 30 éramos la Suiza de América, ¿quién dice si no hay conciencia cívica y social se pueda lograr?
piensan que Uruguay es un país viable en términos de poder sostener, o vamos a llegar a un punto en el cual los jubilados vamos a ser más que los activos? Yo creo que Uruguay tiene una población envejecida, tal vez para su nivel de desarrollo, pero es una población todavía más joven, por ejemplo, que la de países nórdicos. En ese sentido, creo que Uruguay va a poder sostener el sistema de seguridad social, que el contrato social, como decía Braulio hace un rato, resista, digamos. Todos queremos tener la mejor jubilación posible, todos queremos llegar al retiro lo más temprano posible, pero eso tiene que contraponerse con objetivos como cuánto le voy a pedir a los activos, a los niños del futuro, que me paguen mi jubilación, exacto. O sea, cuánto le voy a pedir que contribuyan, qué estoy haciendo yo por quienes me van a tener que pagar la jubilación en el futuro, cuánto estoy aportando a su educación, a su crecimiento, a su formación integral.